La madrugada del 14 de mayo de 2008, en las tranquilas zonas rurales de Minnesota, en Estados Unidos, ocurrió una desaparición que, a día de hoy, sigue desconcertando a investigadores, familias y expertos en comportamiento humano. Una desaparición que no solo dejó una profunda tristeza en su entorno, sino que, además, sembró un misterio que parece imposible de resolver. Este es el caso de Brandon Swanson, un joven de 19 años que, después de hablar por teléfono con su propio padre durante casi 47 minutos, simplemente desapareció. La historia comienza en un lugar donde nunca imaginaríamos que algo así pudiera suceder. Carreteras rectas, campos infinitos y pueblos pequeños donde todos se conocen. No hay bosques densos, ni zonas montañosas, ni lugares que generen una sensación de peligro evidente. Y quizá por eso este caso es tan inquietante. Porque no ocurrió en un sitio extremo o remoto, sino en un entorno completamente normal, casi cotidiano. Brandon era un chico responsable, amable y muy querido. Aquella noche estaba celebrando el final del curso escolar con unos amigos. Todo parecía normal. No había señales de conflicto, ni discusiones, ni nada fuera de lo común. Pero al volver a casa, conduciendo por una zona rural, su coche terminó en una zanja. O al menos, eso fue lo que él mismo explicó por teléfono. Lo más extraño de todo es que Brandon no parecía preocupado. Llamó tranquilamente a su padre para pedirle ayuda, y con voz serena, le indicó que creía estar cerca del pueblo de LYND. Estaba orientado, sabía dónde estaba, o eso pensaba, y esperaba que lo recogieran en unos minutos. Parecía un problema sencillo, un coche atascado y unos padres que iban a buscarlo. Nada más. Pero la realidad fue completamente distinta. Mientras Brandon hablaba con su padre, caminaba por la oscuridad intentando encontrar un punto de referencia. Su voz era tranquila, incluso hizo bromas. Pero a medida que pasaban los minutos, algo empezó a no cuadrar. Los padres no encontraban ninguna señal del coche. Ninguna luz. Ninguna sombra. Ningún ruido. Nada. Y entonces, cuando la conversación se acercaba a la hora de duración, cuando parecía que Brandon estaba a punto de ver algo, se escuchó un ruido seco, como un pequeño tropiezo, un golpe rápido. Después, Brandon pronunció una frase que heló la sangre de su padre. «Oh, shit». Y la llamada se cortó. Nunca más se volvió a saber de él. Aquella noche, en un lugar sin amenazas visibles, sin animales salvajes, sin precipicios, sin tormentas, un chico de 19 años simplemente dejó de existir ante los oídos de su propio padre. Un caso que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los enigmas más desconcertantes de Estados Unidos. Este es el expediente oculto de Brandon Swanson. Una desaparición que desafía la lógica. Una historia que parece tener muchas piezas, pero ninguna encaja del todo. Para comprender la desaparición de Brandon Swanson, es necesario mirar un poco más atrás, hacia su vida, su entorno y la rutina tranquila que lo acompañaba. Brandon era un joven de 19 años que vivía con su familia en Marshall, una ciudad pequeña del suroeste de Minnesota. Era un estudiante responsable, querido por profesores y compañeros, con un carácter amable y una vida sin sobresaltos. No tenía antecedentes de problemas emocionales, ni conflictos familiares, ni hábitos que llamaran la atención. Era, en esencia, un chico normal. Aquella primavera del 2008, Brandon había terminado su primer año en una escuela técnica, donde estudiaba ciencias y energía renovable. Era un joven inteligente y curioso, con planes de futuro y un interés real por su formación. Nada indicaba que estuviera pasando por una etapa complicada o que fuera a tomar decisiones impulsivas. Incluso esa misma semana, había hablado con sus padres sobre sus metas y parecía entusiasmado con lo que venía. El 13 de mayo, horas antes de su desaparición, Brandon asistió a una pequeña celebración con compañeros de clase en el pueblo de LYND. Era un ambiente relajado, una reunión típica de final de curso. Estuvo allí un rato, conversó con amigos, y según quienes lo vieron, se comportó de manera completamente normal. Después, decidió ir a otra pequeña reunión en un pueblo cercano. Lo hizo conduciendo su propio coche, un Chevrolet Lumina verde. En ninguno de esos lugares hubo discusiones, comportamientos extraños o señales de alerta. Brandon no parecía nervioso, ni ansioso, ni afectado por nada. Se despidió con la intención de volver a casa y descansarse.
Todo transcurría como un día cualquiera. Sin embargo, hay un detalle importante en este caso: la zona donde Brandon conducía es un entorno rural, con caminos de tierra, carreteras secundarias poco iluminadas y grandes extensiones de campos. Durante el día, la orientación no suele ser un problema. Pero por la noche, lejos de luces urbanas y con carreteras muy similares entre sí, es fácil confundirse. Además, la época del año añade un matiz relevante. Aunque ya era primavera, las noches en Minnesota pueden ser frías, silenciosas y extremadamente oscuras. No hay tráfico, no hay peatones, no hay ruido. Solo el sonido del viento moviendo la hierba y el crujir de la grava bajo las ruedas del coche. Brandon conocía bien la zona, pero incluso para alguien familiarizado con esos caminos, una desviación mínima puede llevar a un punto completamente diferente. Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido. A las 2 de la madrugada, mientras conducía por una carretera rural, Brandon llamó a sus padres diciendo que había quedado atascado en una zanja. No estaba herido. No parecía asustado. Simplemente necesitaba ayuda. Les aseguró que creía estar cerca de LYND, un lugar que conocía bien. Esta seguridad en su ubicación sería uno de los elementos más desconcertantes del caso, porque más tarde se descubrió que estaba, en realidad, a varios kilómetros de distancia. ¿Por qué Brandon estaba tan convencido de que sabía dónde se encontraba? ¿Realmente se desorientó? ¿O hubo algo más que no entendemos? Lo cierto es que, hasta ese momento, todo parecía un incidente menor. Una simple equivocación en la ruta. Un coche atascado. Una llamada que pediría ayuda. Nada más. Pero este sería el último momento en el que la vida de Brandon seguiría un camino normal. Después de esta llamada, lo que ocurrió se convertiría en uno de los misterios más inexplicables de la región. Con su familia ya en camino, Brandon comenzó a caminar por la oscuridad, seguro de que estaba yendo hacia un punto de referencia. Pero el lugar donde decía estar y el lugar donde realmente se encontraba no coincidían. Era como si la noche se hubiera tragado sus pasos. Y así, sin saberlo todavía, Brandon dio inicio a los 47 minutos más desconcertantes de su vida, y el comienzo de una historia que aún hoy nadie puede explicar por completo. La desaparición de Brandon Swanson comienza oficialmente a las 2 de la madrugada del 14 de mayo de 2008, cuando él mismo marca el número de sus padres desde su teléfono móvil. Su voz es tranquila, incluso educada. Les explica que su coche ha quedado atascado en una zanja después de desviarse levemente de la carretera. Dice que está cerca de LYND, a solo unos minutos de la casa familiar. No está herido, no parece alarmado y no da señales de estar en peligro. Solo quiere que lo recojan. Sus padres se levantan rápidamente, se visten y salen en búsqueda de su hijo. Conducen hacia la zona donde Brandon asegura estar, pero tras varios minutos recorriendo el lugar, no ven ningún rastro, ni el coche, ni luces, ni movimiento. Nada. Mientras tanto, Brandon sigue al teléfono con ellos. Les describe con calma lo que ve a su alrededor: algunos árboles, un camino de tierra, un campo abierto. Dice que puede ver luces en la distancia, que cree que pertenecen al pueblo. Esa referencia será clave más adelante. Aunque él suena seguro, los padres empiezan a sospechar que no está donde cree estar. Al no encontrarlo, le piden que encienda y apague las luces del coche para poder localizarlo desde lejos. Brandon lo hace, pero ellos no ven ningún destello. Ni un brillo. Nada. Eso significa que están demasiado lejos uno del otro, aunque Brandon todavía no lo sabe. Después de varios intentos fallidos, Brandon decide salir del coche y empezar a caminar hacia lo que él interpreta como el centro del pueblo. Su idea es simple: acercarse a un punto reconocible para que sus padres puedan recogerlo fácilmente. Camina con el móvil en la mano, actualizando a sus padres minuto a minuto. La conversación es larga, tranquila y sorprendentemente normal, considerando que está solo, en plena oscuridad y en medio del campo. A medida que pasan los minutos, Brandon describe senderos de grava, terrenos irregulares y lo que parecen vallas de cultivos. Todo esto más tarde sería analizado por las autoridades. En retrospectiva, se descubrió que los elementos que Brandon menciona no coinciden con los alrededores de LYND, sino con una zona rural completamente distinta, ubicada más al norte. La llamada continúa. Su padre intenta orientarlo con preguntas sencillas.
¿Ves una carretera principal? ¿Hay alguna señal? ¿Alguna luz más cercana? Brandon insiste en que sabe hacia dónde se dirige. Incluso se escucha relajado, aunque algo frustrado porque sus padres no lo encuentran. En un momento de la conversación, su padre le pide que busque un lugar seguro donde esperar mientras ellos siguen conduciendo por la zona. Pero Brandon dice que está seguro de que va en la dirección correcta, que solo necesita avanzar un poco más y pronto llegará al punto que ambos reconocen. Durante los siguientes 47 minutos, Brandon sigue caminando por la oscuridad. La conversación se mantiene constante. No se escuchan ruidos extraños detrás de él, ni personas, ni animales. Solo su respiración y el viento. La calma de su voz contrasta profundamente con la inquietud que el caso generará más adelante. Poco antes de las 3 de la madrugada, la conversación parece acercarse a un final. Brandon dice que cree estar llegando a un camino más marcado. El padre detiene el coche, baja la ventanilla e intenta escuchar algo. No oye nada. Ni pasos, ni ecos, ni señales de su hijo. Y entonces ocurre. En el minuto 47 de la llamada, Brandon interrumpe la conversación con una frase corta, cargada de sorpresa. Una frase que su padre recordará toda la vida. Oh, shit. Esas dos palabras, pronunciadas con un tono de susto repentino, serán lo último que su familia oirá de él. Justo después, se escucha un ruido seco, como si hubiera tropezado o se hubiera deslizado en un terreno irregular. Un golpe breve, nada más. Y luego, silencio absoluto. La llamada no se corta de inmediato. El teléfono sigue conectado, pero Brandon no vuelve a hablar. Su padre repite su nombre una y otra vez. No hay respuesta. Solo se oye el ruido del viento a través del micrófono. Finalmente, la línea se queda muda. Los padres, ahora completamente aterrorizados, comienzan a buscar desesperadamente en el área. Llaman y llaman al teléfono de Brandon, pero este no responde. No hay gritos, no hay adiós, no hay lucha, no hay nada. Solo un silencio total que no encaja con ningún tipo de explicación clara. A las 3:30 de la madrugada, sin haber encontrado rastro alguno, los padres llaman a la policía. Les cuentan exactamente lo ocurrido, palabra por palabra. Pero la policía responde de una forma inesperada y dolorosa, les dicen que Brandon probablemente se fue con algún amigo y no quiere volver ahora mismo. No consideran la llamada como una emergencia. Les piden que esperen. Las horas pasan. El sol empieza a salir. Y Brandon sigue desaparecido. Lo que parecía un incidente pequeño, un coche atascado en una zanja, se transforma, sin que nadie aún lo entienda, en una de las desapariciones más desconcertantes del estado de Minnesota. Y para los padres, comenzaría la búsqueda más difícil de sus vidas. Cuando los padres de Brandon lograron que la policía aceptara la denuncia, varias horas después de la llamada, la madrugada ya había quedado atrás. El sol empezaba a iluminar los campos de Minnesota, revelando la inmensa extensión rural donde todo había ocurrido. Y con la luz, también apareció la primera pista importante, el coche de Brandon. Pero no estaba donde él creía. El vehículo fue encontrado a casi 25 kilómetros al norte de LYND, en una zona completamente distinta, cerca de Taunton. El coche no presentaba daños graves. No había huellas de frenada, golpes fuertes ni señales que indicaran un accidente serio. Simplemente parecía haber quedado atrapado en una pequeña zanja al borde de un camino de tierra. Esto confirmaba dos cosas fundamentales. Brandon estaba desorientado aquella noche, mucho más de lo que parecía. Todo lo que les describió a sus padres ocurrió en un lugar que no coincidía con la zona donde buscaban inicialmente. La policía, ahora consciente de la gravedad del caso, comenzó una búsqueda masiva. Participaron equipos caninos, voluntarios, drones, helicópteros y expertos en terreno rural. Los perros rastreadores siguieron un rastro consistente durante unos kilómetros, avanzaba desde el coche hacia el noroeste, en dirección a campos agrícolas y zonas de pastos. Todo encajaba con la ruta que Brandon describió por teléfono. Pero de repente, el rastro se detuvo. Sin explicación. Sin desvíos. Sin señales de caída, sangre o lucha. Era como si Brandon hubiera desaparecido del suelo. Los investigadores analizaron cada metro del área. Examinaron pozos,
corrientes de agua, campos de cultivo, zonas pantanosas y graneros abandonados. Revisaron canales de drenaje y estructuras rurales. Nada. Ni una prenda, ni una huella, ni un objeto personal. Tampoco encontraron pruebas de actividad criminal. Esto llevó a los expertos a plantear varias teorías. Primera teoría del accidente en un terreno peligroso. La zona tiene zanjas profundas, corrientes de agua difíciles de ver por la noche y áreas de drenaje. Una teoría sugiere que Brandon pudo haber caído en uno de esos canales y haber sido arrastrado. Pero hay un problema. Nunca se recuperó un cuerpo, y esos canales suelen dejar restos visibles. Segunda teoría de la desorientación extrema. Algunos investigadores creen que Brandon estaba convencido de dirigirse hacia LYND porque confundió las luces que veía. La noche rural puede distorsionar la percepción a kilómetros de distancia. Podría haberse desviado demasiado y haberse alejado de cualquier punto de referencia. Pero esto no explica su reacción final. SO, que claramente indica que vio o sintió algo inesperado. Tercera teoría de un encuentro con un animal. Minnesota tiene coyotes y otros animales medianos. Pero ninguno de ellos es lo suficientemente grande como para atacar silenciosamente a un adulto de 19 años que estaba al teléfono sin emitir un solo sonido adicional. Y no se encontraron restos ni señales. Cuarta teoría criminal. Siempre está sobre la mesa, pero no hubo llamadas después. No hubo movimientos sospechosos del móvil. No hubo actividad bancaria. No se encontró sangre ni signos de lucha. La zona es extremadamente rural. Ningún vehículo extraño fue reportado. No hay evidencia que respalde esta teoría, aunque tampoco puede descartarse por completo. Quinta teoría del terreno irregular. La reacción de Brandon podría indicar que cayó de forma repentina. En un agujero, una zanja profunda o un desnivel. Pero los equipos revisaron todas las estructuras posibles durante meses. Nada apareció. Con el paso de los días, la búsqueda se intensificó. La familia Swanson participó personalmente en cada jornada, sin descanso. Las autoridades revisaron la torre de telefonía que captó la última señal del móvil de Brandon, confirmando que había estado en un área muy concreta entre campos y canales. A pesar de esto, no hubo más actividad del teléfono. Ni mensajes, ni intentos de llamada, ni movimiento alguno. La policía afirma que Brandon probablemente falleció esa misma noche, aunque sin un cuerpo. La familia mantiene la esperanza de una explicación distinta. De hecho, los Swanson lucharon durante años para que el Estado aprobara la ley de Brandon, una normativa que obliga a las autoridades a actuar de inmediato ante la desaparición de menores o adultos vulnerables. Hoy, esa ley existe gracias a este caso. Pero la desaparición sigue sin resolverse. El cuerpo no ha sido encontrado, su última reacción sigue sin explicación, y la ruta exacta que tomó sigue siendo un misterio. Más de 15 años después, Brandon Swanson sigue apareciendo en listas de casos imposibles y desapariciones que desafían la lógica. Una llamada de casi una hora. Un ruido repentino. Un "oh, shit". Y después, el silencio absoluto. A más de 15 años de la desaparición de Brandon Swanson, el caso sigue generando preguntas difíciles, teorías enfrentadas y un desconcierto que no desaparece con el tiempo. Es uno de esos expedientes que obligan a mirar más allá de la superficie, porque, aunque los hechos están claros, nada encaja del todo. Y quizá esa sea la razón por la que tantas personas siguen hablando de él. Cuando analizamos los últimos 47 minutos de Brandon, su voz tranquila, sus descripciones, su seguridad respecto a su ruta, aparece un primer punto clave: él no sabía dónde estaba realmente. Esa desorientación podría parecer menor, pero en un entorno rural sin luces, sin referencias y con caminos casi idénticos, la confusión puede ser profunda. Brandon creyó ver luces de un pueblo cercano, pero en realidad estaba a más de 20 kilómetros. La oscuridad puede distorsionar distancias, direcciones y formas. Eso lo sabemos. Pero eso no explica todo. ¿Por qué si Brandon simplemente se perdió, por qué su rastro se corta de forma tan abrupta? ¿Por qué los perros de rastreo siguieron una dirección coherente durante varios kilómetros y luego, de pronto, no detectaron absolutamente nada más? Y sobre todo, ¿qué provocó aquel "oh, shit" justo antes de que la llamada quedara en silencio?
Algunos expertos creen que Brandon pudo haber caído en un desnivel inesperado, un canal de drenaje profundo, un pozo de mantenimiento o una zanja difícil de ver de noche. La zona tenía estructuras de agua que, aunque revisadas, podrían haber cambiado con el paso de los años. Una caída repentina explicaría su reacción y el corte abrupto del sonido. Sin embargo, hay algo que no termina de encajar: la inmensidad de las búsquedas posteriores. Equipos completos revisaron cada tramo, cada corriente, cada terreno blando. Y, aún así, no apareció nada. Ni restos, ni objetos personales, ni una sola señal clara. Otra teoría sostiene que Brandon entró en un estado de desorientación extrema, conocido como walking in circles, donde la persona cree avanzar en línea recta, pero en realidad se desvía sin darse cuenta. Esto podría haberlo llevado muy lejos del área de búsqueda inicial. Pero incluso si esto fuese así, los rastreadores deberían haber encontrado algo. Y no lo hicieron. También existe la posibilidad de un encuentro inesperado: un animal, una persona, un vehículo. Pero ninguna evidencia sugiere interacción con terceros. No se encontraron huellas, no hubo llamadas posteriores, no se detectó ningún movimiento sospechoso en la zona. Nada apunta a un crimen, pero tampoco se puede descartar por completo. Al final, la teoría más aceptada por la policía es que Brandon sufrió un accidente mortal en un lugar que, por alguna razón, ha pasado desapercibido durante años. Un punto aislado, escondido entre vegetación o estructuras rurales, donde su cuerpo pudo quedar fuera de la vista incluso en búsquedas intensivas. Sin embargo, para muchos, esta explicación no responde a lo más inquietante del caso. La sensación de que Brandon estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. Sus padres escucharon su voz durante casi una hora. Le acompañaron en la oscuridad, paso a paso, intentando orientarlo. Lo escucharon respirar, caminar, describir lo que veía. Y luego, de un segundo a otro, lo perdieron para siempre, sin una sola oportunidad de entender qué había pasado. Hoy, su paradero sigue siendo un misterio. No hay certezas. No hay conclusiones firmes. Solo preguntas que resuenan cada vez que alguien revisa su historia. ¿Qué vio Brandon en ese instante final? ¿Con qué tropezó? ¿Dónde estuvo caminando realmente esa noche? ¿Y cómo puede una persona desaparecer tan completamente en un lugar tan abierto? Este es el enigma que rodea el caso de Brandon Swanson. Una desaparición que desafía la lógica, una noche que nunca terminó de contarse y un silencio que, aún hoy, nadie ha logrado explicar. Y quizás, lo más inquietante de todo, es que su última frase, aquel simple "oh, shit", continúa flotando en la memoria colectiva como un recordatorio de que, en ocasiones, los misterios más profundos ocurren en los lugares más inesperados.